las chicas teníamos que poner el velo y recuerdo ir llorando a mis padres diciendo que yo no quiero ir a colegio. Entonces, el primer día nos echaron gases lacrimógenos. Hola, buenas noches. Masih Mahrami huyó de Irán cuando tenía 12 años con su familia tras la revolución islámica hace 42 años, perseguida por ser mujer y por su religión. A miles de kilómetros en Teherán, a día de hoy, continúan las revueltas por el asesinato de Mahsa, de 22 años. La mataron por no llevar bien colocado el velo islámico. Desde entonces, las mujeres han estado al frente de la escalada de protestas contra un régimen que las maltrata y las reprime. En un castigo muy conocido, que es colocar a una mujer atada de manos a la cintura en un pozo, y los familiares, principalmente el padre, es el primero que debe arrojar la primera piedra y luego la comunidad la apedrea hasta la muerte. Canarias baja de los 190.000 desempleados. Es el mayor descenso de los últimos 14 años. Baja el paro en septiembre y sube el número de afiliados a la Seguridad Social, más de 12.000 trabajadores. Y hay acuerdo para el último presupuesto del Estado de esta legislatura. Tras horas de negociación entre PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz firmaban hoy el documento. Incluirá ayudas directas para la crianza de hijos, un aumento salarial para los empleados públicos y la actualización del ingreso mínimo vital y las pensiones. Y esto ocurrió hoy en Bruselas. Today we are replacing this pile of chargers with just this. Así de claro explicaba el ponente del Parlamento Europeo lo que significa la norma aprobada hoy. Un único cargador universal para todo el territorio comunitario a partir de 2024. 250 millones de euros se gastan al año los europeos en cargadores para todo tipo de dispositivos electrónicos. Más cantidad y de mayor calidad ha sido la cosecha de aceitunas de este año en El Hierro. Los olivicultores han superado todas sus expectativas. Las aceitunas ya se encuentran en la almazara para elaborar el aceite. Ahora toca esperar el resultado. Samantha Cristoforetti es la primera mujer europea al mando de la Estación Espacial Internacional. Desde allí ha respondido a las preguntas de algunas niñas con el objetivo de inspirarlas para que haya una mayor presencia femenina en el campo de la ciencia. Canarias cerró el mes de septiembre con las mejores cifras del paro de los últimos 14 años. Las islas, como ven, bajan de los 190.000 parados y se sitúa como la segunda comunidad con mayor descenso absoluto de desempleados. Septiembre nos deja buenos datos en Canarias en varios de los indicadores del empleo. El primero es que con la bajada del paro de este mes, el archipiélago sitúa su cifra de desempleados en 188.661 personas, algo que no veíamos en años. No se recuerda tenerlo igual si no nos retrotraemos a 14 años atrás, cuando el dato del paro daba datos menores de los 190.000 parados. El segundo buen dato lo protagonizan los parados de larga duración, que bajaron en 586 personas, una cifra que no se registraba desde septiembre de 2009. Y no se quedan ahí los indicadores que han mejorado. Canarias es la segunda comunidad con mayor subida en el número de afiliados. Aumentaron en más de 12.000 respecto al mes anterior. Nunca antes se había visto en Canarias un dato tan alto de afiliación a la Seguridad Social como ofrece el dato del mes de septiembre. Con todo, el Gobierno tiene claro que si se mantienen las previsiones de actividad económica, finalizaremos el año aún con mejores datos de empleo. Si el comportamiento de la actividad económica se mantiene y las previsiones turísticas se mantienen, es probable que se dé un dato mejor que este. Yo creo que hay que mandar mensajes positivos, porque el dinamismo de la economía canaria está mostrando una fortaleza nunca vista. Para el Ejecutivo, buena parte de estos indicadores del empleo que han mejorado se deben a medidas de este último año, como la subida del salario mínimo o la reforma laboral, que, unidas a las anteriores adoptadas durante la pandemia, han creado un escenario de mayor confianza para la recuperación. Eso dice el Gobierno sobre estos datos del paro. Los sindicatos creen que reflejan el diálogo social que ha habido entre todas las partes, mientras que los empresarios miran al futuro. Les preocupa cómo se comportarán los próximos meses nuestros dos grandes mercados turísticos, Alemania y Reino Unido.
Cuando vemos dónde se produce esa creación de empleo es básicamente en el sector público. Estamos hablando de educación, público y privado, que hay educación, en estos meses vuelven a sus puestos de trabajo los que son los profesores. En un año hemos bajado casi 25.000 parados de la lista, eso es importantísimo, pero hay una desaceleración, ¿no?, en el mes de septiembre. Demuestran una vez más que no existe esa temporalidad en el turismo de Canarias que existe en otras comunidades turísticas. Consideramos también que baja un poquito lo que nos preocupa mucho, que es el paro juvenil. Ya hemos roto esa brecha de las 190.000 personas desempleadas en nuestra comunidad autónoma, esas 1.628 personas que se incorporan al mercado de trabajo y que sin duda son datos positivos fruto de las políticas que han llevado a cabo el Gobierno de España, el Gobierno autonómico, con los agentes sociales. Detrás de estos datos siempre hay personas. Vamos a conocer la historia de 3 mujeres con 3 perfiles diferentes. 2 son desempleadas y la tercera, una mujer que después de muchos años de incertidumbre ya no se tendrá que preocupar por quedarse en el paro. Agotados y sin trabajo estable, esta descripción responde al perfil de muchos de los desempleados que, escapando de la inestabilidad, optan por opositar. Opté por estudiar las oposiciones de magisterio porque en la plaza que ocupaba de periodista no salía la convocatoria y pues no tenía una estabilidad. Muy satisfecha por lo conseguido y por el trabajo diario que significa dar clases. Gara terminó su carrera de logopeda, pero se sigue formando para intentar conseguir un puesto de trabajo con unas condiciones que le permitan pagarse el alquiler. No es fácil y sobre todo buscar mucha experiencia que no nos dejan tener porque no nos dan trabajo. A Ana tampoco se lo pone fácil, pero no se rinde. Es masajista de profesión y busca trabajo mientras se forma y desarrolla también sus habilidades como modista. ¿Es mayor? Sí. ¿Sabe? Sí. ¿No tiene formación? Pues dale formación. Que el empresario le dé formación al empleado también. Todas son distintas, pero todas son mujeres. Sobre ellas recae el 57% del paro frente al 43% del desempleo entre los hombres. El Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2023. Son las últimas cuentas de la legislatura y han llegado a este Consejo de Ministros tras una larga negociación entre PSOE y Podemos. El presupuesto incrementa más de un 10% el gasto social hasta una cifra récord. Aumenta las partidas para sanidad, dependencia, educación, transportes y vivienda. Contempla una importante subida de las pensiones y el sueldo de los funcionarios, así como mejora la prestación por desempleo y crea nuevos mecanismos para la conciliación. Este proyecto será enviado ahora al Congreso, donde el Gobierno deberá negociar para sacarlo adelante. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Vamos a revalorizar, tanto que se ha hablado, todas las pensiones contributivas y no contributivas de conformidad con la inflación. Vamos a subir el IPREN hasta los 600 euros. Es no solamente un gobierno estable, sino que va a cumplir con su mandato hasta el final de la legislatura y además va a cumplir con los objetivos sociales que nos hemos fijado. Un consenso que aplaude el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que califica las nuevas cuentas de progresistas. Serán unos presupuestos de carácter progresista, como es el Gobierno de España. Esto significa que habrá partidas para luchar contra la violencia machista, habrá partidas, lógicamente, para la igualdad salarial, para las familias que tienen mayores necesidades. Más reacciones a este acuerdo. El secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, ha mostrado hoy su descontento con los presupuestos generales del Estado, en los que dice ha faltado consenso con el resto de partidos políticos. Clavijo también ha manifestado que espera que Canarias salga bien parada en esta partida presupuestaria. Lo más evidente es que los últimos presupuestos han sido un fracaso para Canarias. No solo no se ha cumplido el REF, la inversión media, sino que al final no se ha ejecutado gran parte de las partidas prometidas. Trataremos de mejorarlo y enriquecerlo en el trámite parlamentario, intentando buscar los apoyos para que así al menos Canarias no se siga quedando cada vez más lejos de España. Sesión de control en el Senado. La inmigración ha regresado a la Cámara Alta en forma de pregunta del senador del PP, Sergio Ramos, ante la llegada masiva de emigrantes. Adai Sánchez.
Esta tarde el Pleno del Senado ha acogido una nueva sesión de control al Gobierno. Aquí se han vivido diferentes momentos de tensión. Uno de los más destacados ha sido cuando el senador canario del Partido Popular, Sergio Ramos, preguntaba al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la política migratoria que vienen realizando desde el Gobierno estatal en Canarias. Ramos defendió que esta política migratoria no es suficiente, con cifras, dice, aplastantes, y le recordó al ministro que este pasado fin de semana fallecieron 33 personas en una patera cuando se dirigía a Canarias. El tira y afloja va aún más allá. Escrivá le pidió que no utilizara la política migratoria con fines partidistas, como dice que hacen desde otros partidos. Además, desde el Ejecutivo sostienen que han tenido que ser ellos los que han mejorado las infraestructuras que recibieron en malas condiciones de cuando gobernaba el Partido Popular. Seguirán llegando migrantes porque África es África, la geografía de Canarias y de España es la que es. Pero hoy ya no hay un problema migratorio en Canarias. Nos encontramos con que no teníamos ninguna infraestructura porque la habían ustedes desinstalado toda. No hay derecho a lo que usted acaba de hacer cuando este fin de semana han muerto 33 personas y a eso hay que sumarle las 4.000 en 2 años y medio. Las cifras son aplastantes y ustedes han fracasado en materia de inmigración en Canarias. Son las 33 personas que llegaron por sus propios medios a la zona de Caletón Blanco, en el norte de Lanzarote, donde fueron atendidos por voluntarios de Cruz Roja. Lo hicieron a bordo de una embarcación neumática y todos se encuentran en buen estado de salud. Por la mañana, la policía local de Yaiza usaba drones para localizar a los posibles ocupantes de otra embarcación totalmente destrozada, avistada en una zona de Papagayo de difícil acceso. Buscan a sus familiares desaparecidos en el viaje en patera desde Marruecos a Argelia a través del Atlántico del Mediterráneo. Solo queremos que aparezcan vivos o muertos. Es la frase desesperada que repiten decenas de padres marroquíes en busca de sus hijos. Organizados en un colectivo, madres, padres, hermanos, vecinos de los migrantes que cogieron una patera una vez y nunca volvieron a llamar. Familiares como los de las 29 personas desaparecidas en el último naufragio rumbo a Canarias. Huir como sea, incluso en este amasijo de goma, huir aceptando que puede ser el final de su vida. Saben que es mucho más riesgoso entrar al mar en este tipo de embarcaciones, pero asumen ese riesgo. Por lo tanto, por eso cuando hablamos de neumáticas, esa celeridad, ¿no?, en activar servicios de búsqueda es importantísima. Pero justo eso, inmediatez ante embarcaciones tan frágiles, es lo que no hay. Lo denuncian los sindicatos de salvamento marítimo. Hasta que no se localiza la patera físicamente con una posición de coordenada, no se moviliza una unidad. Antiguamente, en el momento que se detectaba una alerta y se movilizaba la unidad y se iba acercando. Según datos de la ONG Caminando Fronteras, ya son 800 las personas muertas en solo estos 9 meses de 2022, intentando llegar a Canarias. Nuestra ruta además suma 28 naufragios, más que todos los ocurridos en el resto del país. Y solo en el 12% de los casos se localizan sus cadáveres. El 88% restante desaparece en mitad del Atlántico. Cuando tú invisibilizas a las víctimas, no estás señalando quiénes son los victimarios, de quién es la responsabilidad de esas muertes. Las personas muertas en frontera son muertos de tercera. Estos muertos desembarcados y sin embargo sin derecho a ser buscados y llorados por los suyos. Los otros, los que quedan en el mar, son los muertos invisibles que no nos dejan imágenes que molesten en nuestra conciencia. El asesinato de Maya, de 22 años, por no llevar bien colocado el velo, ha suscitado revueltas en Teherán y reacciones en las redes sociales. Un vídeo de una ciudadana iraní que vive fuera de su país ha vuelto a despertar conciencias. Esta vez la excusa fue el velo, pero habrá más. Esta joven pide implicación a la comunidad internacional, al menos para dar a conocer hechos como este. Una mujer que ha sido violada esencialmente en Irán puede argumentar el violador que él no la violó, simplemente que se casó de forma momentánea con ella. Tampoco pueden mostrar algo más que no sean sus ojos o las palmas de sus manos, ni heredar las posesiones de su padre. No cumplirlo implica castigos inhumanos. Colocar a una mujer atada de manos a la cintura en un pozo y los familiares, principalmente el padre, es el primero que debe arrojar la primera piedra
y luego la comunidad la apedrea hasta la muerte. La presión de vídeos como el de Tina no suele generar más reacción que la estrictamente social. Los países occidentales tienen en su mano. La opinión pública puede influir para que, por ejemplo, gobiernos occidentales no quieran firmar acuerdos con Irán. Específicamente puede influir a corto plazo en la firma de un posible acuerdo nuclear con Irán. Las revueltas han desembocado en el corte de Internet, pero la Guardia Revolucionaria podría reaccionar incluso matando. Ella es Masjid Mahrami, es iraní, pero tuvo que abandonar su país hace 42 años por la Revolución Islámica. La revolución quería decir que todas las libertades que en aquel momento vivíamos los iraníes se iban a impedir. Recuerdo que la radio, televisión decían que el primer día de colegio hay que poner el velo. Recuerdo ir llorando a mis padres diciendo que yo no quiero ir a colegio. Pedimos, mis hermanas, a los padres que salgamos de allí. Su familia abandonó el país porque eran doblemente perseguidos. Tenían 3 hijas y eran bajáis. Los bajáis somos la mayoría de minoría religiosa. Huyó de Irán por una causa y cree que ahora se está repitiendo la historia. Las mujeres ya están saliendo de sus casas, ya no quieren llevar el velo, quieren libertad, quieren la vida. Por eso ella, desde la distancia de quien no puede regresar, se siente muy orgullosa de las mujeres iraníes y de los hombres iraníes que están detrás de todas las mujeres que están saliendo para pedir sus derechos, para pedir su libertad. Hoy la Agencia Europea del Medicamento ha avisado a los médicos de nuestro país. El uso prolongado de los medicamentos que contienen codeína e ibuprofeno puede provocar daños graves en el riñón, el estómago o incluso acabar en muerte. La agencia obliga a reescribir el prospecto de los medicamentos y que se incluya esta advertencia. Si los usamos durante mucho tiempo y en altas dosis, medicamentos como estos, cuya composición es codeína e ibuprofeno, puede causarnos graves daños. Sabemos los efectos secundarios de estos fármacos conjuntos. El ibuprofeno produce daño en el riñón y en el estómago, y la codeína puede producir dependencia y tolerancia. La Agencia Europea del Medicamento alerta de varias muertes en los últimos meses. Eso sí, solo podemos acceder a ellos. Se vende solo con receta, hay 3 productos con receta de ibuprofeno y codeína, y hay codeína con aspirina, con paracetamol y con ibuprofeno. Esta alerta surge también en muchos países donde no es necesaria la receta, y de hecho una de las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento es esa, que en estos países se ponga la prescripción obligatoria para este tipo de medicamentos. Seguro que ustedes se están preguntando por jarabes de este tipo que contienen codeína y que los solemos tomar para la tos. Sepan ustedes que pueden usarlos de forma completamente normal. Eso sí, también requieren receta. No, la codeína es un antitusígeno muy bueno para evitar la tos y desde luego muy efectivo. De hecho, en nuestro país no se ha producido ningún fallecimiento por esta causa. Además, cada vez son menos los facultativos que lo usan, descendiendo, según Sanidad, un 71% en los últimos 10 años. Con motivo de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, la Policía Nacional ha celebrado este martes su día grande en Puerto del Rosario. El acto ha servido para hacer entrega de las condecoraciones al mérito policial y destacar la labor que el cuerpo está llevando a cabo en la isla Majorera, donde destaca el descenso de la criminalidad. La criminalidad en Fuerteventura es muy baja, la más baja de la serie histórica en los últimos 12 años. Últimamente lo que más crece son los ciberdelitos. Vamos a seguir trabajando como hasta ahora para que los índices de delincuencia, como ha dicho la subdelegada, sean bajos, incluso que sean todavía más bajos. Vamos a poner todo nuestro empeño. Y también ha habido actos en Santa Cruz de Tenerife. 49 miembros de la Policía Nacional han recibido las Cruces al Mérito por su labor de protección a la ciudadanía y se han entregado 7 placas a particulares e instituciones por su colaboración. Una jornada emotiva que ha sido también de despedida para el actual jefe superior de la Policía en Canarias, que deja su cargo por otras responsabilidades dentro del cuerpo. Y yo creo que me voy ya. Me voy con el deber cumplido, me voy contento, porque los 4.000 hombres y mujeres que tengo aquí han dado
no el 100%, sino el 150%. Siempre hace falta más, por mucho que seamos, siempre van a hacer más falta más policías, pero créanme, se suple con criterios de profesionalidad, de eficacia y eficiencia a la hora de asumir, digamos, la materia de seguridad ciudadana y orden público. El Instituto Volcanológico de Canarias continúa realizando el seguimiento de la emisión de gases que un año después sigue evitando que los vecinos de La Bombilla vuelvan a casa. Los últimos estudios han permitido establecer franjas horarias según la concentración de dióxido de carbono. Entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde, esta es la franja horaria en la que las concentraciones anómalas de CO2 en La Bombilla son menos problemáticas. Así lo certifican los estudios de Involcan, que señalan el periodo entre la tarde-noche y las 12 del día siguiente como el más peligroso. Siguen siendo relativamente altas, con lo cual hay que actuar con suma prudencia, ¿no? En el caso de que se pudiera utilizar esa franja horaria, acompañamiento cuando se decidan de acceder a la gente, pues vaya a recoger en su casa. Para obtener estas conclusiones se han realizado más de un centenar de mediciones a 30 y a 150 centímetros del suelo. Eso lo hemos hecho recorriendo todas las calles y los caminos de Bombilla. Eso nos ha dado una idea de ver la variabilidad espacial del problema, ¿no? En el espacio. Pero es que además hemos analizado 2 estaciones que miden dióxido de carbono y oxígeno. Un año después la situación sigue siendo compleja en este núcleo, porque aunque hay estaciones que desde enero registran una tendencia descendente en la emisión de gases, otras siguen marcando niveles incompatibles con la vida. El Parlamento Europeo ha dado hoy un paso decisivo para unificar parte de la tecnología que usamos a diario. A partir de 2024, todos los móviles deberán usar un único tipo de cargador. Vote is closed. And it is adopted. Así, con 602 votos a favor, 8 abstenciones y 13 votos en contra, se ha posicionado el Parlamento Europeo al lado de los consumidores y frente a gigantes tecnológicos del tamaño de Apple, la mayor empresa del mundo por capitalización bursátil. Today we are replacing this pile of chargers with just this. Antes de que finalice el 2024, todos los móviles que se vendan en el territorio de la Unión Europea deberán incorporar un puerto de carga USB de tipo C. La Comunidad Europea lo que está haciendo es forzando realmente a que Apple, dentro de lo que es por lo menos dentro de la Comunidad Europea, dentro de Europa, la quiere forzar para que ellos única y exclusivamente utilicen USB tipo C. De media, cada europeo posee 3 cargadores, aunque solo usa 2 de forma habitual. Además de ahorrar, se busca eliminar las 11.000 toneladas de basura tecnológica acumulada cada año. Mira, vale, yo tengo mi cargador, que mi cargador pues tiene un amperaje y un voltaje. Pues te vas a otra marca y dices, no, yo tengo este. Si cargas tu dispositivo con este cargador, puedes realmente ocasionar un cortocircuito o un fallo y también mermar el nivel de carga de la batería. Entonces siempre es una constante evolución a realmente a gastar dinero. Y no solamente eso, sino a estar constantemente comprando nuevos dispositivos, porque la verdad tenemos en casa con 2 cargadores tirados que no valen para nada. Más de una década ha costado dar este primer paso. El definitivo para que la norma entre en vigor le corresponde ahora al Consejo Europeo. Nos vamos ahora hasta el Médano, en el sur de Tenerife, donde una familia con niñas pequeñas lleva 2 semanas sin luz. Hace unos meses intentaron cambiarse de compañía eléctrica, pero le llegaban las facturas de la empresa antigua y de la nueva. Dicen que ahora están al corriente de pago con ambas y aún así no le devuelven el suministro. Se cumplen 15 días de que Carlos y su familia estén así, sin luz en casa. Hace unos meses decidió cambiarse de empresa de suministro eléctrico. Tenía un contrato de permanencia con Energía UVM y según Carlos podía marcharse si otra empresa le ofrecía mejores condiciones. Fue el caso de Endesa. Me venían 2 facturas, la de Endesa y la de UVM. Yo no pagué VM y me estaban llamando que me iban a meter de moroso. Me siguieron viniendo facturas y yo las mandaba de vuelta. Llamé a Endesa, le dije lo que me estaba pasando y me decía que no podía haber 2 facturas en la misma vivienda. Pero la situación se complicaba porque después de la visita de un técnico de Endesa descubría que las facturas que estaba pagando no correspondían a su vivienda. El técnico me dijo que estaba pagando la luz del vecino. Pagué todas las facturas al día de Endesa y de la desesperación que me dijo que devolviera luces, pagué las luces todas de VM y me negan la luz. Pide ayuda sobre todo porque tiene 2 hijas, una de ellas de tan solo 9 meses.
Toma la leche materna, que la tiene en el congelador y se estropeó. Incluso hice una compra el día anterior y lo perdí todo. Y ahora no puedo tener nada porque no tengo luz. Nos hemos puesto en contacto con ambas empresas. Endesa nos dice que el cable que pasa aparentemente por su ventana no es suyo y que no pueden tocarlo. Energía VM nos responde que no puede darnos información sobre sus clientes. Ayer los vecinos de Arucas, en Gran Canaria, denunciaban vertidos ilegales de escombros en un lugar de refugio de aves protegidas. Hoy el Seprona y el Ayuntamiento han constatado que se trata de una obra sin licencia urbanística válida. La empresa se enfrenta a una multa de entre 6.000 y 150.000 euros. Así luce este estanque aledaño al lomo de Riquianes, en Arucas, hábitat de diversas especies protegidas de flora y fauna. La charca ya quedó prácticamente a la mitad. Y bueno, ya no se ven en las aves que venían por aquí, pues ya no se ven la cantidad de ellas que había. Vecinos del municipio han denunciado el impacto del vertido masivo de escombro en este humedal colindante con una zona en trámite de ser declarado espacio natural protegido. Varios ejemplares de palmera canaria prácticamente sepultados. Sobre la marcha ayer empezamos a movilizar a todo el mundo, llamamos a la concejalía, al Seprona, a Fiscalía. Vimos que o veníamos aquí y lo parábamos o si no esto iba a seguir adelante. La movilización ciudadana impidió la continuación del vertido y puso en conocimiento al ayuntamiento, que pudo confirmar que se trataba de unos hechos constitutivos de infracción. Puede ser tipificada como infracción grave. Y las consecuencias pecuniarias pueden ser una multa coercitiva de 6.000 hasta 150.000 euros. Con una licencia caducada y, en gran medida, incumplida, las autoridades abrirán un expediente sancionador que, por el momento, ya ha provocado la paralización de la obra. Visto que se estaba procediendo a vertidos continuados y que se había sobrepasado lo establecido en la licencia, una vez se reciba la denuncia, tramitar el procedimiento correspondiente de lo que conlleva una sanción de disciplina urbanística. A pesar del daño ya ocasionado, es un paso en favor de la riqueza natural de Canarias. Hemos visto que tanto la ciudadanía está por el medio ambiente y en este caso las administraciones han respondido. La protectora de gatos La Rosaleda, en Puerto de la Cruz, en Tenerife, ha cerrado sus puertas. El ayuntamiento ha decidido cesar su actividad al no reunir sus instalaciones en unas mínimas condiciones sanitarias. Una medida consensuada con el propio centro, al verse saturado por la cantidad de animales que tenían a su cargo. En 3 meses llegaron a morir casi medio centenar de gatos a raíz de múltiples contagios que, a pesar de todos los esfuerzos, no lograron controlar. Se observó que hay riesgo o que es un foco de infección, el centro de por sí es un foco de infección para cualquier animal que pudiera entrar y por lo tanto para preservar la vida y la dignidad de los 123 individuos que quedan dentro se ha tomado la decisión de cesar la actividad. Continúan los trabajos en la carretera del Roque, en La Guancha, en el norte de Tenerife, para retirar las piedras que anoche caían en la calzada. Por suerte, y a pesar de la aparatosidad del desprendimiento, no ha habido que lamentar daños personales. Desde el consistorio aseguran que aún tardarán unos días en reabrirla al tráfico. Trabajan a contrarreloj. Se trata de una vía muy transitada en este municipio, ruta incluso de transportes escolares. Es desprendimiento de una masa rocosa, como ven a mis espaldas, de enormes dimensiones, sin precedentes en nuestro municipio, y tenemos que, en este caso, lo prioritario, garantizar la seguridad. A todos los vecinos, por favor, no pasen por esta zona, por favor. No hay seguridad y por lo tanto no es necesario someterte a ningún riesgo. En el Hierro, la cosecha de aceitunas de este año ha superado todas las expectativas, no solo por la cantidad, sino también por la calidad. Ahora solo falta catar el resultado. El aceite reño virgen extra está en auge en la isla del Meridiano. Aparentaba un mal año para la cosecha de aceitunas en el Hierro, pero finalmente... Cogimos 150 kilos más que el año pasado. 350 kilos más que el año pasado y en mejores condiciones. Más cantidad y mejor calidad, algo en lo que coinciden todos los olivicultores, algunos ya veteranos y otros que empiezan y además apuestan por un cultivo ecológico. No tienen productos que no se debería de echar, no echamos nada para quitar la hierba mala ni nada. Soy el pionero de aquí y llevé un segundo premio hace ya unos años de aceites de Canarias. Una vez recogidas las aceitunas se llevan a la almazara del Cabildo Insular. La lavamos. Luego ya se tritura en el molino, se centrifuga y ya directamente sale nuestro jugo de aceituna que podemos consumir directamente.
Posteriormente se filtra para darle más brillo y más vida a un aceite de oliva virgen extra listo para el consumo. Radio ECA ha puesto en marcha un proyecto pionero en Canarias. Se trata del curso Economía del Cuidado, una formación que ha llegado a 1.700 alumnos. Su objetivo es obtener un cambio cultural. A lo largo de la historia, la atención de niños o mayores ha estado vinculada a la figura femenina. A través de la economía del cuidado se pretende salir del estereotipo apuntando a un modelo más globalizado. Lo que queremos es darle una perspectiva de género, es decir, que se implique tanto el hombre, hijos, todos los miembros de la familia y redes de apoyo en general. Una formación en la que se aborda este concepto acuñado recientemente y que lo contempla como un cambio cultural. Lo que vamos a intentar es que pase en un segundo proyecto a formar parte de las políticas de igualdad, porque consideramos que si la gente se forma y van rompiendo un poco esos estereotipos y demás, conseguiremos que se tome conciencia real de la situación que tenemos. Formación pionera en Canarias, impartida por Radio ECA de manera gratuita en un proyecto adscrito al Plan Corresponsables del Gobierno de Canarias. Desde el año 2018 no existe en Gran Canaria un plan de recuperación del pinzón azul. Se trata de una ave endémica de la isla que se encuentra en peligro crítico de extinción si no se actúa con urgencia. Después del incendio del año 2019, un 50% de las aves de esta especie desaparecieron. La nueva asociación SOS Pinzón Azul ha presentado un nuevo plan para lograr su conservación y bienestar de forma conjunta con el arte. A través de talleres, cursos y exposiciones pretenden concienciar a los más jóvenes de su importancia para el hábitat natural. Queremos también poner en valor el pinzón. Creemos que es un gran desconocido para la mayoría de la sociedad gran canaria y uno de nuestros objetivos es divulgar todo el conocimiento que se tiene y sobre todo hacer partícipe, que sea esto una herramienta también de participación ciudadana. La comunidad coreana en Canarias se remonta a los años 70. Por entonces, cerca de 1.000 surcoreanos estaban censados en las islas. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebra esta semana unas jornadas dedicadas a este país. Desde ver series coreanas hasta leer cómics o literatura en este idioma. Estas son algunas de las actividades que podrán realizar los futuros visitantes de este nuevo espacio, la primera Korea Corner de España. Con esta cuenta atrás en coreano ha quedado inaugurado este nuevo rincón, presente en distintas instituciones alrededor del mundo, ahora también está en nuestra isla. 코리아 코너는 한국국제교류재단에서 해외 대학교나 도서관에 한국 복합 문화 공간을 만드는 프로젝트입니다. Una construcción dotada con un presupuesto de más de 16.000 euros. El objetivo: es un espacio donde podemos establecer relación, donde podemos hablar y donde una persona canaria puede entrar en contacto con la cultura coreana, conocerla, conocer sus libros, conocer su gramática y poco a poco ir abriendo el apetito, no solamente en lo gastronómico para ir a un restaurante, sino poder en un momento dado llegar a visitar el país de Corea. Unidas antes por relaciones pesqueras, se abre ahora un nuevo puente entre ambas regiones. 또 이런 지금 50년이 넘은 양측 간의 교류의 역사, 우정의 역사에 이 코리아 코너 설치가 하나의 중요한 이정표가 되길 기대합니다. Así queda escrita una nueva página en la historia de Corea con nuestro archipiélago. La primera mujer europea al mando de la Estación Espacial Internacional quiere fomentar la presencia femenina en profesiones relacionadas con la ciencia y la tecnología. Para ello, en esta Semana Mundial del Espacio y en víspera del Día Internacional de la Niña, ha contestado desde el espacio a las preguntas que muchas de ellas le han planteado. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando estás en el espacio? Es la pregunta que Inés le hace a la comandante Cristoforetti, la primera mujer europea al mando de la Estación Espacial Internacional. My favorite thing is floating, be weightless. I can even do flips, look. I love floating. I also love to see how things float. Look at that. I have a candy bowl. Con esta iniciativa quiere que las niñas conozcan su trabajo y se interesen por carreras relacionadas con ciencia y tecnología. Isn't that cool? Why did you want to become an astronaut?
¿Por qué ha querido ser astronauta? Le pregunta a Elizabeth, de 10 años. Me fascinaba el cielo nocturno, la idea de volar, la ciencia, contesta. Lleva desde abril en el espacio y con ella siempre una Barbie a su imagen y semejanza. Un referente para futuras astronautas que ocupen un espacio hasta ahora mayoritariamente de hombres. El escritor Alejandro Palomas se refugió en Tenerife tras hacer público que fue violado por un docente miembro de la Iglesia Católica. Todo lo que vivió y sintió durante esos días en los que se atrevió a contar su historia queda plasmado en este documental Un hombre, dirigido por Beatriz Rodríguez. El documental, producido por esta casa, Televisión Canaria, se ha presentado esta tarde en el Tenerife Espacio de las Artes, el TEA. El próximo día 11 lo podrán ver en esta cadena, en su estreno oficial en televisión. Yo creo que es un testimonio de una fuerza muy valiosa, precisamente para poner en la superficie algo que de vez en cuando las sociedades quieren mirar para otro lado. Indudablemente hecho con una sensibilidad exquisita, porque este tipo de asuntos o se tratan con la sensibilidad necesaria o entramos en el territorio del morbo, y la película huye precisamente de todo eso. Soy Alejandro Palomas, activista, solitario, amante de los perros, vegano, aventurero, mil cosas, y entre ellas, escritor. Me interesaba mucho qué es a todo aquello que no se ve de un escritor, cómo es el proceso creativo de un escritor, pero el de verdad, no el ficticio, no ficcionar un proceso creativo, sino vivirlo en 24 horas. Y ese era un proyecto que rondaba por nuestras cabezas desde hacía muchísimos años, ¿no? Y cuando pasa lo que pasa y Alejandro cuenta lo que cuenta. Cuando yo era pequeño recuerdo que era muy bueno redactando, lo que en parte llamó la atención del cura, profe, que abusó de mí. En el colegio todo el mundo sabía lo que hacía este hombre. Casualmente le sale la presentación de un libro aquí en la isla y surge la posibilidad de retomar aquel viejo proyecto, pero adaptándolo un poco a la actualidad, ¿no?, de lo que estaba pasando. Muy emocional, en ocasiones tierno, porque hablamos de historias tiernas, e incluso en algunas ocasiones está salpicado pues con mucho humor, porque él tiene mucho humor también. Y es mi amiga y hemos hecho lo que hacemos siempre, o sea, no es nada más que eso, pero que hasta ahora no se veía porque era nuestra intimidad y ahora, bueno, pues es público. Entonces eso era muy apetecible, ¿sabes? Una intimidad de verdad. Vamos ya con un adelanto en los deportes, día de análisis para nuestros representantes en segunda, sobre todo después de los errores cometidos en la última jornada. El día de más nos deja la confirmación, Daniel Álvarez, de una baja por lesión. Exacto, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas noches. Se retiró con molestias y hoy se confirmó que su baja puede rondar el mes de duración. Hablamos de Marc Cardona, máximo realizador amarillo en lo que va de temporada. Sufre una micro rotura fibrilar. Con Sandro disponible pero yendo aún de menos a más, veremos qué alternativas tiene García Pimienta para recibir al Ibiza. Y en el Tenerife nos vamos a fijar en la otra punta del campo, en la portería. Juan Soriano encaja más que la pasada campaña y en casi todos los partidos él mismo explica los motivos y recalca la confianza en el grupo. Esta semana la Liga Iberdrola nos deja no uno, sino dos derbis. De un lado, Tenerife Libis La Laguna y Club Voleibol Gran Canaria se miden en un choque con aroma a lucha por el título. Saire y el recién ascendido Heidelberg también se van a ver las caras. Además, hoy y mañana tenemos jornadas de Champions. Hay mucho que contar, Pilar, como siempre, en un momento. No te vayas muy lejos, Dani. Estamos contigo en tan Hasta solo ahora. unos minutos. Esto ha sido un adelanto de lo que nos va a contar Daniel Álvarez en los deportes. Y vamos a ver, porque ya saben, lo han notado, sigue la calima con nosotros. Y además hoy, Victoria Pérez, buenas noches. Bueno, con algo más de calor, ¿qué va a pasar en los próximos días? Sí, Pilar, mañana empezarán a bajar un poquito las temperaturas, pero seguirá la calima. Después lo vamos a explicar con la realidad virtual, este episodio de polvo en suspensión. También veremos nubosidad de tipo medio y alto. No se descarta que nos deje algo de lluvia débil tipo goterón, este que cae para manchar con la calima, en las islas de mayor relieve. Se alternará con los claros y soplará el alisio moderado, más intenso por la tarde. Luego lo vemos con detalle y en una hora menos tenemos azafrán que se cultiva en Fuerteventura o granadas de temporada. Hasta ahora.
Enseguida estamos con los compañeros de Una Hora Menos. Provocar dudas en torno a distintos aspectos de la vida es lo que se busca a través de obras de 3 artistas de 3 generaciones diferentes. Pedro Lescano Jaén, Armando Lorenzo y Rubén Darío Velázquez exhiben sus inquietudes a través de la exposición Incertidumbre por 3. Se diferencian por la edad, pero hay algo que los une: los orígenes y las circunstancias en las que se formaron en el mundo artístico. Así nos despedimos. Llegan ya los deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche.